Hola, hola, estamos nuevamente haciendo un video grabado de lo que fue la lectura de esta semana, Ciclo Biblia, capítulos 26 al 32 de Éxodo. Ujú. No pudimos tener el vivo el día de ayer. Porque estábamos en Verón de Estrada, con una conexión bastante limitada a internet. Así que hoy nuevamente en Goya estamos grabando este video y ya lo estaremos subiendo también para que lo podamos compartir juntos a este repaso. Podemos nosotros decirles feliz sábado el día de hoy. Para nosotros hoy es sábado. Ustedes, si tienen algún comentario que quieran dejarnos, nosotros vamos a hacer el repaso. No tenemos la posibilidad del chat en vivo, pero si quieren dejarnos algún comentario de lo que les pareció la lectura, si ustedes nos están siguiendo con esto de leer un capítulo por día, lo pueden dejar ahí abajo y después nosotros le vamos a estar también respondiendo con nuestras opiniones y demás. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que fue las instrucciones que Dios dejó para el tabernáculo, la construcción del santuario, que era donde Dios quería habitar, parte de esto ya lo mencionamos en el ciclo Biblia anterior, en el número 11. Vamos a orar, ¿te parece? Dale. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu cuidado y tus bendiciones, por tu protección a lo largo de esta semana y porque nos podemos volver a encontrar para repasar una porción de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, también con quienes estén viendo este video, que puedas hablarnos al corazón y que podamos comprender las verdades que allí están escritas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, primero ubiquémonos en la línea de tiempo, digamos. ¿Dónde estábamos? El pueblo de Israel estaba a los pies del monte Sinaí. Moisés se había encontrado con Dios y Dios le había dicho que el pueblo tenía que purificarse por 2 días porque se iba a encontrar con ellos. Después, en el tercer día, Dios dicta los 10 mandamientos. Todo el pueblo escucha esa voz atronadora de Dios. Le dice a Moisés: de ahora en más vos vas a ser nuestro intercesor. Temieron a Porque Dios. nos da miedito. Porque dijeron: ¿quién puede escuchar a Dios y permanecer con vida? O sea, se veía el poder de Dios, la presencia de Dios. Y así fue como Moisés pasó a encontrarse con Dios. Subió al monte con Josué, su asistente, y 70 ancianos. Y ahí Dios les transmite otras ordenanzas, otras leyes que eran cívicas, morales, algunas religiosas en cuanto a los rituales, las fiestas, cómo debían comportarse unos con otros, cómo cuidar la propiedad del otro y varias otras cosas. Y habíamos cerrado el capítulo con parte de lo que era los muebles que iban a tenerse en el santuario. Ahí en el capítulo 25 entonces se menciona lo que es el cofre del pacto, el arca del pacto, que eso iba a estar en el lugar santísimo. También se menciona en este capítulo 25 lo que era la mesa de los panes, que eso ya iba a estar en el lugar santo. Y también ahí va a estar el Candelabro. Que es también parte de un mueble o un elemento en el lugar santo. Y ahí sí, ya pasamos al capítulo que correspondía al sábado pasado, que es el 26. Ahí es donde Dios menciona todo lo que era la construcción del edificio del tabernáculo que estaba o sea, lo principal, el edificio principal, donde se iba a hacer esa división del lugar santísimo y del lugar santo. ¿Cómo estaba construido esto? Estaba construido por tablas de madera de acacia recubiertas de bronce, de oro. Todo lo que estaba recubierto de oro era lo que estaba más cercano a la presencia de Dios. O sea, en este lugar, conocido como el tabernáculo, la parte principal, generalmente recubierta de oro. Lo que era la parte del atrio o el patio y los muebles que estaban en el patio ya iban a ser recubiertos de bronce. Bien, entonces estaba el santuario, era todo de maderas de acacia recubiertas con oro, que a su vez se encastraban. Es muy interesante, vayan a leer el capítulo porque está bueno si todavía no lo hicieron, porque se encastraban todas las maderas y se desarmaban después como para que sea transportable. Recordemos que el pueblo estaba migrando por el desierto y esto había que desarmarlo, llevarlo y volver a construirlo. Y después estaba cubierto por telas, telas muy finas. Varias capas, porque creo que eran 3 capas. Sí, y después de lino, de cabra. De púrpura, de... Sí, esos son los colores de los hilos. Y después había otra parte más que iba sobre el techo. Con piel de cabra, creo. No, el último creo que era, dice telas finas o tejones, creo. Depende de la versión. Sí, y todo esto tenía su propósito
y su forma de ensamblar, de hacer, Dios le da las instrucciones específicas de qué materiales tenían que ser, de qué medida tenía que ser. Y es interesante porque después de que vemos en los versículos que le va detallando todas las cosas, le dice, bueno, igualmente es así tal cual vos lo viste en el modelo celestial, porque Dios le muestra, Dios le muestra a Moisés, Dios le muestra a Moisés el modelo del santuario celestial y después se lo describe y le dice, bueno, hacelo igual a lo que lo viste, básicamente. Así que ahí es que le da todas estas instrucciones específicas, totalmente específicas, le da el croquis, el mapa, no sé. Ya en el capítulo 27 menciona el altar, que eso sí era un mueble del atrio o del patio. Del patio. Altar... eso es otra cosa. Estaba el santuario, que era como esto que les decía, con paredes de madera y demás, y después todo el patio estaba delimitado también por cortinas, ¿sí? Tenía también dimensiones, cantidad de columnas específicas, forma de enganchar todo específico, pero también formaba parte del santuario, digamos. Era la parte, el límite exterior del patio. Eso. Pero sí, todo era parte de este lugar que tenían que levantar en honor a Dios. Entonces, en el 27 tenemos el altar, que era de bronce, que también era un elemento muy importante donde se iban a hacer los sacrificios. También tenemos, ahí se mencionan los elementos propios de los utensilios necesarios para los sacrificios. También se menciona en este capítulo lo que es el aceite para las lámparas. ¿Se acuerdan que había que alumbrar el lugar santo con los candelabros? Y ahí también se menciona el aceite necesario para eso. Y después en el 28 tenemos el detalle de cómo debía ser la ropa de los sacerdotes, que los sacerdotes eran descendientes de Leví, la tribu de Leví, y se menciona a Aarón y sus hijos, quienes iban a ser consagrados a Dios para el servicio en este tabernáculo. Esto es otra cosa. Y que ellos iban a ser intercesores entre el pueblo y Dios. Eso es otra cosa que pero iba a mencionar. Al santuario no es que entraba cualquiera. Había personas designadas, consagradas y específicas que iban a hacer estos rituales en el santuario, que era el sumo sacerdote Aarón y los sacerdotes de la línea de Leví. También muy detalladamente Dios les dicta cómo debía ser la ropa, el vestuario, las piedras, los materiales que debían tener estas túnicas y estos elementos. Bueno, algo muy interesante en todo este vestuario de los sacerdotes era lo que iba en el turbante, que era la mitra, se llamaba, que era una especie de vincha, donde iba a estar la inscripción consagrado del Señor. Como si fuera un sello. Para destacar el hecho de que estos siervos, los sacerdotes, iban a dedicar su vida a servir a Dios en este lugar santo, en este lugar dedicado a Dios. Después seguimos con el capítulo 29, donde se habla sobre cómo consagraron a estos sacerdotes a través de sangre y un aceite de consagración. De paso, Dios también les da la receta para hacer ese aceite para consagrar tanto a los sacerdotes como a los mobiliarios, que eso se ve en el capítulo 30. Y la consagración de los sacerdotes dice que marcaban con sangre el lóbulo, la oreja, las manos y los pies. De donde podemos ver la importancia de que nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies, todo sea dedicado a Dios. Es algo integral esto de ser consagrados al Señor. Íntegramente nosotros tenemos que demostrar eso con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con las decisiones que tomamos, al lugar al que vamos. Todo debe ser dedicado a Dios y no parte de, sino el todo. Y después también se mencionan lo que son las ofrendas diarias que se debían dar en honor al Señor. Las ofrendas diarias eran dos, una a la mañana y otra a la tarde. Después tenemos el altar del incienso, que eso estaba en el lugar santo, que era donde también debían quemar incienso, que Dios también había dado la receta en este capítulo 30 de cómo debía crearse ese incienso, que no debía replicarse para otros usos esa receta. Un uso exclusivo para el servicio. Y también tenemos lo que es el lavatorio. También era otra parte fundamental
el circuito de eso, en el atrio. Estaba en el atrio y en el patio. En el 31 se menciona la selección que hizo Dios de 2 personas súper sabias a las que Dios le había dotado de dones para que sean los arquitectos e ingenieros de la construcción de este templo. Eran artesanos, tenían seguramente muchos dones, ellos iban a estar al frente de todo esto. Eso es algo que a mí me llamó la atención, porque no es que le dijo a Moisés, bueno, Moisés, ande, busca las personas que vos creas idóneas, sino directamente Dios las escogió y Dios las iluminó y las inspiró para que puedan hacer este santuario, darle la belleza que por ahí requería. Y también esto yo creo que está relacionado al hecho de que el pueblo de Israel había estado rodeado de naciones paganas con una naturaleza muy idolátrica. Entonces, para evitar cualquier contaminación de eso, Dios los dotó con una pureza única y les mostró específicamente cómo quería que lo hagan. Justamente a 2 personas seleccionadas. Termina el capítulo 31 donde Dios recuerda algo que hace milenios se venía mencionando desde Adán y Eva, desde la creación del mundo en realidad, que era guardar el sábado. Dios le vuelve a recordar a Moisés para que se lo vuelva a mencionar al pueblo, lo de apartar el 7º día para el Señor. ¿Por qué? Y eso es hermoso porque le vuelve a recordar el por qué. ¿Por qué? Porque Dios en 6 días creó el cielo y la tierra y el 7º descansó. Acá vamos a hacer un stop antes de pasar al capítulo 32, que es el último de esta semana, para contar un poco sobre la importancia de entender lo del santuario. Hay mucho simbolismo en esto del santuario, pero a grandes rasgos, el santuario, aparte de aparte de ser el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo, era una representación del plan de salvación. Hasta este momento el Mesías todavía no había venido, pero estaba la promesa, que la promesa fue dada ya a Adán y Eva. Fíjense que hasta Eva esperaba que le naciera ese Mesías prometido, y todas las mujeres de ahí en más anhelaban que su hijo sea el Mesías prometido. Pero mientras que el pueblo esperaba esta promesa, tenían estos rituales de sacrificar un cordero en ofrenda a Dios, que representaba al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y no solamente tenemos cuando uno entraba al atrio, tenía este altar de sacrificios que simbolizaba el sacrificio de Cristo, que limpia el pecado del mundo, donde uno tenía que ir y depositar sus pecados en el corderito era sacrificado, sino que después venía el lavatorio, donde los sacerdotes debían lavarse las manos antes de entrar al lugar santo. De acá podemos entender que nosotros cuando vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él toma nuestro lugar. Nosotros no es que ahí termina todo, sino que nosotros tenemos que ser purificados, pasamos a ser limpios a través del agua. Y a través también esto simboliza el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. No se trata solamente de arrepentirnos y pedir perdón, sino de ser revestidos de santidad y del Espíritu Santo para poder continuar de una manera pura caminando con Dios. Por eso es la importancia de cuando nosotros nos arrepentimos de buscar el cambio, de renovarnos y comenzar a caminar de una manera diferente. Ahí el sacerdote entraba al lugar santo. Ahí tenemos el mueble de los panes, que recordémonos que el pan también simboliza el pan de vida, que es Jesús. Además, bueno, eso es otro detalle, ¿no? Que los panes eran 12, que simbolizaban las 12 tribus. También tenemos el candelabro, que el candelabro es la luz, que también Dios es la luz. Y el Espíritu Santo también es representado con las lámparas. Y después tenemos el altar del incienso, donde se aromatizaba el lugar. Y recordamos también los elementos que vamos viendo acá: el gusto, el olfato, la vista. Son todas cosas que hacían amena la adoración a Dios, lo que debía ser parte también de nuestra entrega y nuestra comprensión de Dios.
Y ahí estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde en ese velo se rociaba la sangre de los sacrificios. Y acá solamente entraban los sacerdotes. Una vez al año se podía entrar al lugar santísimo donde se hacía la ceremonia de la expiación, donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley. Y estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Ajá. Y estaba este propiciatorio que era la tapa del arca, digamos, que también es una representación de Cristo mismo que intercede entre nosotros y Dios. Y bueno, hay muchas otras cosas más para profundizar en esto del santuario, mucho simbolismo, como dije antes. Pero lo importante es entender el plan de salvación. O sea, Dios vino, murió por nosotros, nos extendió la salvación. Por eso ya no sacrificamos corderos ni hacemos holocaustos. Después tenemos el bautismo en el agua, que Jesús también fue un ejemplo para nosotros de esa purificación y entrega, ese sello o esa forma de casarnos con Cristo o de demostrar nuestra alianza con Cristo, de que ahora en más, gracias Dios por perdonarme, aceptarme, a pesar de que soy pecador, de perdonar mis pecados, y ahora en más yo quiero caminar con vos de una manera diferente. Y ahí está la renovación a través del agua, la limpieza y la purificación. Entonces empezamos a caminar con Dios, quien va a ser nuestro pan de vida, de quien nos vamos a nutrir diariamente, quien nos va a iluminar para continuar caminando en sus sendas, y a quien debemos dirigirnos a través de la oración continuamente para también poder fortalecer nuestra relación con Dios. Porque algo que me olvidé de mencionar, que esto del incienso, de diariamente, 2 veces al día ir y ofrecer inciensos a Dios, es también un simbolismo de la oración, de cómo nosotros nos dirigimos a Dios a través de la oración, que no debe faltar en nuestra vida cristiana. A veces nos olvidamos de dedicar tiempo a la oración. Solo hacemos esas oraciones cortitas, así tipo lista del súper, pidiendo cosas y listo. Pero en realidad tiene que ser algo más personal, algo más íntimo, hablar como con un amigo. Y un momento más consagrado, más ameno, más... Tomarnos el tiempo de conectarnos con Dios a través de la oración. Esto es de lo que podemos disfrutar hoy en día, de todo este proceso de la vida cristiana. A la luz de las profecías que vamos a ir estudiando más adelante, sabemos que hoy Dios ya está en el lugar santísimo, o sea, el sumo sacerdote, nuestro intercesor, ya está en el lugar santísimo expiando nuestros pecados. Ya, digamos, estamos viviendo el día de la expiación. Así que creo que es tiempo, o debemos saber que nuestros pecados están siendo analizados, nuestra vida está siendo analizada, está siendo juzgada. Y lo lindo es que sabemos que Jesús mismo es nuestro intercesor, nuestro abogado, que ya puso su vida por nosotros. Y quien nos comprende, porque Él se hizo hombre y al mismo tiempo Él es Dios. Entonces Él es la persona más indicada para ser nuestro intercesor en el juicio. Así que es momento de entregarnos a Dios, de confiar en ese abogado que tenemos y de arrepentirnos de todos esos pecados y no volver a cometerlos. Como insistir en eso, tratar de lograrlo, tomado de la mano de Dios, obviamente. Exactamente. Solo no podemos lograr esto. Solos no hay chance. Pero tenemos a Cristo y Él es nuestra fortaleza en este proceso de crecimiento, de santificación, de pureza, porque como vimos en el video anterior, Dios espera de sus hijos que seamos puros para poder Él caminar con nosotros. Bueno, y así llegamos al capítulo 32. Que es el cierre de esta semana. ¿Qué pasó mientras Moisés se encontraba 40 días recibiendo todas estas instrucciones de Dios en el monte? El pueblo se sintió solito. Tenía un líder visible, que era Moisés, que era el que seguían, que se había ido 40 días a encontrarse con Dios. No sabemos bien cuánto tiempo pasó desde que Moisés se había ido a la presencia de Dios, pero el pueblo ya empezó a sentirse solo, empezó a dudar de su líder, empezó a dudar de que su líder vuelva del monte, básicamente. Pero ella había muerto, no sabemos. Claro, esa era necesitaban algo tangible. Alguien a quien puedan ver. Entonces se refirieron a Aarón y le dijeron: Aarón, necesitamos a alguien, necesitamos un líder. Aarón, Moisés ya no va a volver, una cosa así, que no sabe si vuelve.
Y flaqueó su fe. Por eso llamamos a este ciclo de Biblia fe inestable. Porque habían visto manifestaciones de Dios hartas veces, pero fíjense, 40 días no se aguantaron. Y mucho menos nos aguantaron. Sí. Así que ya no confiaron en el líder que tenían y en el Dios que los había sacado de Egipto. Inclusive Aarón, que era el sumo sacerdote designado por Dios, un líder espiritual súper consagrado aparentemente. Ante la muchedumbre que demandaba de él una solución a la situación, él sugiere que le traigan todas las alhajas y las joyas de oro, fundieron el oro, hicieron un becerro. Y Aarón les dijo, acá tenés al Dios que te sacó de Egipto. Este nos sacó de Egipto. Empezaron a adorarlo, empezaron a entregarse a cultos idolátricos. Imagínense esa situación. No sé, yo me imagino esta forma de ilustración. Que vos tengas tu pareja y vas a un viaje por 40 días y mientras que te fuiste de viaje, tu pareja ya está con otra persona. O sea, no se aguantó 40 días, no se pudo. Sin Moisés. Y fueron infieles a Dios. Se entregaron a otro Dios. A otro Dios que obviamente sabemos que era simplemente material hecho becerro. Creo que le habrá dolido muchísimo a Dios ver eso, porque había hecho tanto por este pueblo y este pueblo ya estaba adorando a un metal. Una cosa. A un metal. Entonces, que acababa de ser creado por un hombre. O sea. Y algo que. Bueno, y ahí Dios. Imagina yo. O sea, estoy acá dictándoles lo que tienen que hacer para que yo pueda estar habitando entre ustedes y ustedes puedan diariamente recordar el sacrificio que yo voy a hacer a través del Mesías y que ustedes puedan recibir perdón de sus pecados a través de estos corderos y estos sacrificios. Estoy haciendo todo esto acá, sí, miren, lo estoy dictando, estoy acá. Moisés también estaba ahí 40 días, que no habrá sido fácil estar 40 días ahí en el monte escribiendo. Y los otros ahí haciendo cualquier cosa. O sea, no, es como... Yo me imagino la paciencia de Dios, la paciencia de Moisés, el amor de Moisés. Y eso es lo que más sorprende de este capítulo, es el amor de este líder. Porque Dios le dice a Moisés, anda, descende al pueblo, fíjate lo que están haciendo, los voy a destruir, ese pueblo no va a existir más, yo voy a hacer de vos una gran nación. Lean porque está fantástico este capítulo, el diálogo que hay entre Dios y Moisés. Yo los voy a destruir, voy a hacer una nación grande, sí, pero por medio tuyo, no por toda esa gente que está adorando. Terca. Pueblo terco, le dice. Y Moisés intercede por el pueblo. Fíjense, Moisés le dice, pero Dios, pará Dios. ¿Qué van a decir los otros pueblos, los otros países? Sí. Cuando vean que destruiste al pueblo que sacaste de Egipto, van a decir, los sacó para matarlos en el desierto, ¿no? Pará, el testimonio es importante. Perdonalos, dales otra oportunidad. Déjame que hable con ellos. Y así Moisés baja, pero Moisés también, me imagino nomás lo que habrá sido ver eso. Venía ahí Moisés con las tablas. De la ley escritas por el dedo de Dios. Y ve semejante idolatría ahí. Y ahí entiende un poco, yo creo, el enojo de Dios. ¿Y qué pasa? Tira y rompe las tablas. Bueno, y después vemos como él pregunta quién está de parte de Dios. Y empezaron a matar a filo de espada a quienes no deseaban volverse a Dios. Obviamente hubo perdón. Incluso Aarón, que fue una pieza clave en esta idolatría, fue perdonado, no recibió el castigo directo. Muchos murieron, dice como 3.000 y algo de personas. 3.000 y pico de hombres, ¿sí? Y después también vino una plaga. Sí. Así termina el capítulo. Sí. El pueblo, parte del pueblo se arrepiente. Los que todavía siguen con alguna costumbre idolátrica son los que son asesinados por orden de Moisés. Moisés le dice, los que estén de mi lado, vengan acá, saquen las espadas y vayan a revisar carpa por carpa, tienda por tienda, casa por casa. Los que todavía continúen con rituales idolátricos, los que todavía estén con rituales idolátricos, listo, los matan. Porque este pueblo sean no hay... hermanos, hijos, sobrinos, no padres, abuelos. No hay vínculo de sangre acá. Hay que limpiar esto.
hay que sacar, hay que extirpar la idolatría. Una vez hecho esto, bueno, termina el capítulo, creo, ¿no? Y seguiremos en el siguiente video, pero algo a rescatar de este capítulo, además de lo triste que es ver cómo nuestra fe, a pesar de que Dios está con nosotros, que Dios desea vivir con nosotros, a veces nuestra fe decae y nuestra fe se vuelve inestable. Y nos olvidamos de tantas cosas lindas que hizo por nosotros, es como que tenemos problemas de memoria. Una amnesia rara tenemos. Y defraudamos a quien da tanto por nosotros. Y como que uno ve esta historia, lee y indigna un poco. Pero si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros también le dimos la espalda a Dios por otros dioses. Y sí, nos cuesta a veces ser fieles y tener una fe constante. Pero tenemos esto de el plan de salvación y la fortaleza que Dios nos da, porque no es que el plan de salvación termina con el sacrificio de Cristo, como vimos recién. No es que Jesús vino a morir por nosotros, aceptamos a Cristo y ahí terminó. No, señores, ahí no termina. Dios sigue extendiendo su amor con nosotros en lo que sigue de nuestra vida cristiana, en la entrega que tenemos que tener diariamente y la dependencia que tenemos que tener de Él, porque solo no podemos. Es importante recordar eso, que tenemos que buscarlo constantemente y estar aferrados a Él para poder continuar en esto que es el plan de salvación, o en esto que va a ser nuestra salvación. Es algo diario. Y así como cuando comemos es algo diario, ¿no? La oración y la dependencia de Dios es algo diario. Y también tener en cuenta la intercesión de otros por nosotros. Porque acá vemos que Moisés amaba a este pueblo. ¿Se acuerdan que antes él no quería saber nada? No, yo no estoy listo para ser el líder. Pero después él amó a este pueblo. Incluso, fíjense lo que le dijo, borrame del libro. Eso es algo... Pero, o sea, o todo o nada. O sea, o salvás a esto. O sea, si perdonás a todos. O sea, Moisés y si matás al pueblo, listo, borrá mi nombre de la historia. Se estaba dispuesto a sacrificar por el amor que tenía a este pueblo. Y así también, no solo que hay personas líderes que pueden estar orando e intercediendo por nuestra salvación, sino probablemente nosotros podemos ser también canales de salvación para otros al dirigirnos a Dios en intercesión por otros. Y acá otra vez vemos la importancia de la oración. Dios nos escucha, nuestras oraciones tienen efecto. Por eso es tan importante aprovechar eso de la oración, de poder comunicarle a Dios nuestras falencias y nuestro deseo de que otra persona pueda entregarse a Dios o que otra persona pueda sentir el toque del Espíritu Santo. Así que bueno, esa es la invitación también de recordar la oración, la importancia de la oración. Sí, y que es todos los días, un trabajo diario. Es como respirar, como comer, como todo. Estar en contacto, en comunión con Dios diaria para poder continuar con esta vida. Y que no flaquee nuestra fe. Sabemos que puede pasar, le pasó a Aarón, que era un recontra líder. Y que Dios lo siguió considerando como líder espiritual. Dios lo perdonó, pero... Sí, hay que tratar de no caer. Hasta acá el ciclo de Biblia de hoy, sí, de esta semana. Los esperamos para el próximo, esperamos poder hacerlo en vivo. Nos gusta hacerlo en vivo, así vamos leyendo sus comentarios, interactuando con ustedes, así que esperamos que poder hacerlo así el siguiente viernes de noche, si todo va bien. Bueno, les deseamos lo mejor y que tengan buena semana. Chau, chau. Chau, chau.